Buenos días a todos, mi nombre es Pamela Ochoa y como dijo Miguel, yo voy a seguir hablándoles de la epilepsia y mi tema es la tempestad en medio del temporal. Un nombre que puede no hacer mucho sentido, pero ya vamos a ver de qué se trata. Retomando la idea de Ginson, él nos habló de las conexiones neuronales, lo que podemos ver en esta imagen. Las neuronas siempre se activan con un sentido, con un objetivo. Y como dijo Ginson, la neurona A activa la neurona B, la B activa la C, y etcétera. Y las crisis convulsivas se dan cuando esta activación no es organizada y es descontrolada. Y aquí yo quiero agregar la forma en la que las neuronas se conectan entre sí. Para simplificarlo muchísimo, las neuronas tienen estas especies de tentáculos y gracias a esos tentáculos ellas se conectan las unas con las otras. Y ahora quisiera retomar la analogía que él hizo de los focos, porque él dijo que los focos, cuando un foco se activaba y hacía que muchos otros se activaran, producía una crisis convulsiva. Y a mí me recuerda eso a las luces de Navidad, porque están hechas en un circuito de tal manera que cuando una se enciende, todas las demás se encienden. Entonces, por eso ahí les puse una foto de luces de Navidad. Ahora, en la charla de Ginson lo que vimos fue la historia de la epilepsia en el pasado. Y ahora yo les voy a poner un caso presente. Este es el caso de Patricio. Patricio estaba caminando un día hacia su trabajo tranquilamente cuando de repente empezó a tener todos los síntomas de los que ya hablamos antes. Se cayó al piso, empezó a tener movimientos descontrolados, empezó a salivar sin control, perdió la conciencia y cuando se despertó ya no recordaba nada de lo que había pasado. Lamentablemente esta no es la primera vez que Patricio tiene uno de estos episodios. A él ya le ha pasado en varias ocasiones que tiene este tipo de convulsiones. Sin embargo, es la primera vez que le da yendo al trabajo, es la primera vez que le imposibilita realizar una de sus actividades de su vida cotidiana. Entonces lo que hace Patricio es ir al médico. Y en el médico le dicen, dado su historial de convulsiones, le dicen, Patricio, usted tiene una epilepsia del lóbulo temporal. Esto significa que las neuronas que se están activando de manera incontrolada están en esta parte del cerebro, en el lóbulo temporal. Entonces lo que hacen es empezar dándole medicamentos, le dan fármacos. Y sin embargo, Patricio sigue teniendo crisis convulsivas. Entonces los doctores deciden entrar a su lóbulo temporal, buscar ese foco epileptogénico, es decir, el foco en el que están haciendo la epilepsia y cortarlo o quemarlo, como mencionó Ginson. Entonces esto le funciona a Patricio, él está bien. Durante 6 meses no tiene crisis convulsivas y sin embargo, después de 6 meses, regresan las crisis convulsivas y Patricio vuelve a tener estos episodios y esta vez son más fuertes. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a Patricio? ¿Cómo se puede ayudar a este hombre que ya no puede ir al trabajo, que ya no puede manejar, que está teniendo crisis convulsivas de manera repetida y que nada lo ayuda? Bueno, para responder a esta pregunta les voy a contar la historia de un investigador de apellido Gale. En los años 80, Gale empezó a investigar una pequeña estructura justamente dentro del lóbulo temporal, del tamaño de un frijol. Esta estructura, él se dio cuenta de que cuando la estimulaba, provocaba crisis convulsivas. Al estimular esa pequeña partecita del cerebro, otras partes del cerebro se activaban de manera descontrolada. Y al ver el potencial de esta partecita del cerebro, él la llamó el área tempestas, el área de la tempestad. Y por eso esta charla se llama la tempestad en medio del temporal. Y como vemos en esta imagen, al estimular a esa pequeña parte que se llama la corteza piriforme, todo el cerebro se activaba, provocando una tormenta dentro del cerebro. Entonces, esta parte es tan desconocida que ustedes no la van a encontrar en ningún manual de anatomía. No lo van a encontrar Hay muy pocos artículos que hablan de esta parte del cerebro. De hecho, en humanos ni siquiera está bien descrita, está descrita en animales. Y es lo que vamos a explorar el día de hoy. Voy a empezar diciéndoles en qué lugar del cerebro está. Ya conocemos el lóbulo temporal, porque es el lóbulo de donde se originaban las convulsiones de Patricio. Esto que está señalado aquí es el lóbulo frontal y la corteza piriforme se ubica aquí, entre estos dos lóbulos.
Para ser un poco más precisos, les traje aquí estas dos imágenes. La de la izquierda es una imagen como si estuviéramos viendo a la persona de lado y fuéramos cortando dentro de su cerebro. Y esta de la derecha es una imagen coronal, como si estuviéramos viendo a la persona de frente y cortáramos dentro de su cerebro. Y aquí hay dos estructuras muy importantes a las que quiero que les presten atención. Esta estructura amarilla se llama hipocampo. Esta estructura celeste se llama amígdala. ¿Y por qué les digo que son importantes? Porque estas estructuras tienen potencial epileptogénico, es decir, que dentro de estas estructuras nacen las convulsiones de una forma muy fácil, facilitan el nacimiento de las convulsiones. Y la corteza piriforme es esta pequeña estructura que ustedes ven aquí arriba, esta que tiene forma de lazo. Si tiene dos colores es porque tiene dos partes. Una parte frontal, que es la morada, y una parte temporal, que es la verde. ¿Por qué? Porque la morada está dentro del lóbulo frontal y la verde está dentro del lóbulo temporal. Ahora les voy a decir algunas partes anatómicas para que ustedes se ubiquen más o menos dentro del cerebro para ver en qué parte está la corteza piriforme. Esto que ven aquí se llama el tronco del lóbulo temporal y como ven está lateral a la corteza piriforme. El limen insulae, que es la comunicación entre el lóbulo frontal y el temporal, también se encuentra lateral y anterior a la corteza piriforme. En la parte posterior está un pequeño surco que no se puede ver aquí, que se llama el surco semianularis. Y lo más importante, la relación anatómica estrecha que tienen con la amígdala y con el hipocampo. Ahora, yo les estoy diciendo todas estas referencias anatómicas, pero sin embargo, como ya les mencioné antes, en realidad no hay un consenso en la literatura médica sobre la ubicación de la corteza piriforme. Está bien, en los animales ya se ha identificado, pero en los humanos realmente no, aún no conocemos ni siquiera dónde se encuentra exactamente. Ahora les voy a mostrar estas resonancias magnéticas, que también son cortes coronales, como si estuviéramos viendo a la persona de frente y fuéramos cortando. Entonces esto es de adelante hacia atrás. El corte H es el corte más posterior. Y como pueden ver, estos colores que aparecen es la posición de la corteza piriforme. Siempre tiene dos colores, arriba el frontal y abajo el temporal. Vamos viendo corte por corte. Como pueden ver en los cortes A y B, solamente aparece la corteza piriforme del lado derecho y recién en el corte C aparece la del lado izquierdo. Con esto podemos inferir que la corteza piriforme derecha es más grande que la izquierda. Y bueno, aquí vamos viendo corte por corte cómo se va formando la corteza piriforme hasta que en los cortes más posteriores solamente está la parte temporal. Ahora que ya vimos más o menos la localización anatómica de la corteza piriforme, vamos a ver algunas de sus características. Para empezar, recordemos nuestras conexiones neuronales. Yo les había dicho que son como que se conectan entre sí como con especies de tentáculos. Para hacerlo simple, dejémoslo en tentáculos. Y se conectan de esta manera. Este es el final del tentáculo de una neurona y este es el inicio del tentáculo de otra neurona. Y esta estructura se llama sinapsis. Esto es lo que normalmente ocurre para que las neuronas se comuniquen la una con la otra. Yo les había dicho que en las crisis convulsivas las neuronas se comunican de forma exagerada, es decir, que se comunican de esta manera las unas con las otras de forma exagerada. GABA es un neurotransmisor, es una molécula que hace esto. Bloquea esta comunicación entre neuronas. Es como que cierra la puerta para que la información deje de pasar de una neurona a otra. Y ahora quisiera que ustedes me escribieran en el chat. ¿Ustedes creen, viendo todo lo que hemos visto hasta ahora de las crisis convulsivas, ¿ustedes creen que en las crisis convulsivas, en teoría, habría poco o mucho GABA? Poco, exacto. La gente me está diciendo poco, mucho GABA, poco. Bueno, la mayoría dice poco GABA y la respuesta es esa, hay poco GABA, porque piensen, si GABA es el neurotransmisor que evita que se comuniquen una neurona con otra, entonces sería capaz de parar la comunicación, la activación incontrolada de las neuronas. Entonces, si hay poco GABA, se facilita la comunicación entre neuronas. ¿Y esto qué tiene que ver con la corteza piriforme? Bueno,
Este pastel de cumpleaños que les puse aquí es la corteza piriforme, es igualito a la corteza piriforme porque tiene 3 capas. Este pastel de 3 capas tiene 3 colores diferentes en cada una. Y lo mismo pasa con la corteza piriforme. Está estructurada en 3 capas diferentes y cada una de esas capas tiene o neuronas de diferente tipo o conexiones neuronales diferentes. Y la que nos interesa es, disculpen, se me fue el puntero. La que nos interesa es esta, la tercera capa de la corteza piriforme, porque en esta capa se encuentra esto, un sistema de inhibición GABAérgico. ¿Qué significa esto? Que en esta tercera capa de la corteza piriforme no se permite que GABA funcione. Y al no permitir que GABA funcione, ¿qué creen que pase con las convulsiones? Aumentan, exacto, aquí me están respondiendo que aumentan. Las convulsiones aumentan porque no hay esa detención, no hay algo que bloquee la activación descontrolada. Entonces lo que pasa es que hay una activación descontrolada. Cuando no hay GABA, entonces las convulsiones aumentan y son más prolongadas. Para concluir todo esto, en la tercera capa de la corteza piriforme, las neuronas son susceptibles a la formación de convulsiones, al origen de convulsiones. Ahora hablemos un poco sobre los circuitos neuronales. Primero veamos esta imagen de la izquierda. Aquí podemos ver a la amígdala y el hipocampo, que si ustedes recuerdan son justamente las estructuras que están en contacto anatómico directo con la corteza piriforme. Les recuerdo que la celeste es la amígdala y la amarilla es el hipocampo. Y no solamente están en contacto anatómico directo, sino que también las neuronas de la corteza piriforme van hacia el hipocampo y hacia la amígdala, como pueden ver por estas flechas. Las neuronas del hipocampo y de la amígdala a su vez también van hacia la corteza piriforme. Entonces forman circuitos neuronales entre sí estas 3 estructuras. Vamos a ver cómo lo hacen. Empecemos con la amígdala. La amígdala es esto que ven aquí, y les voy a mostrar más o menos la localización de la corteza piriforme. Primero aparece la derecha, como vimos en las resonancias magnéticas, y luego aparece la izquierda. Entonces, ¿cómo se conecta con la amígdala? Las neuronas de la corteza piriforme van hacia un núcleo específico de la amígdala. Para entender esto, voy a empezar explicándoles lo que es un núcleo. Miren esta imagen de la izquierda. Este intercambiador de trenes que ven aquí recibe trenes por este camino y los trenes luego pueden tomar este o este o este. Y luego otro tren puede llegar por aquí e irse por acá e irse por allá. Entonces esto es como un núcleo. Este intercambiador de trenes funciona como un núcleo y el que nos importa es el núcleo vasolateral de la amígdala. Y por eso este circuito se llama corteza piriforme, núcleo vasolateral. Ahora, la conexión con el hipocampo es un poco diferente. El hipocampo es esta estructura que ustedes ven en forma de serpiente. Es como un viaje en escala. La información sale desde la corteza piriforme, hace escala en otra estructura y luego llega hasta el hipocampo. Y esta estructura en la que hace escala es la corteza entorrinal. Esta es una vista inferior del cerebro y esto que ven aquí es la corteza entorrinal donde hace escala. Y entonces no llega a todo el hipocampo, sino que llega a un sitio específico que se llama el subículo. Y por eso este circuito se llama corteza piriforme, corteza entorrinal, subículo. Ahora con este gráfico estamos más o menos resumiendo todo lo que acabamos de decir. La corteza piriforme se conecta con la amígdala y con el hipocampo. Y a su vez la amígdala y el hipocampo también se conectan entre sí, pero esta activación es curiosa porque la amígdala activa el hipocampo y el hipocampo al activarse hace que la amígdala se active más y la amígdala al activarse más hace que el hipocampo se active aún más y por eso forman este loop de activación que se están retroalimentando y activándose cada vez más y más y más, haciendo que las convulsiones sean más fuertes y más difíciles de controlar, más difíciles de parar. Ahora vamos a ver la importancia de la corteza piriforme. Para eso les traje este experimento que se hizo en ratas. Aquí se están estimulando ratas con diferentes cantidades de electricidad para provocarles convulsiones. Y haciendo este experimento se dieron cuenta de que al estimular a la corteza piriforme y al hipocampo, que si recuerdan es una estructura epileptogénica,
con la misma cantidad de electricidad y durante la misma cantidad de tiempo, se dieron cuenta de que la corteza piriforme provocaba convulsiones más rápido y convulsiones más largas. Entonces, si se dan cuenta, la corteza piriforme tiene un potencial epileptogénico más importante que el hipocampo, la estructura que más se ha estudiado con respecto a las convulsiones. Ahora, ¿qué significa esto? Que la corteza piriforme es como este foco que se apaga. Al apagarse ese foco, todo el resto va a apagarse. Esto significa que si nosotros quitáramos a la corteza piriforme, evitaríamos que se activaran muchas otras neuronas. Ahora, para concluir, quiero que recuerden que es una pequeña estructura ubicada en el lóbulo temporal, que tiene células susceptibles a generar convulsiones y que tiene conexiones neuronales con estructuras con potencial epileptogénico. Y lo más importante de todo, y regresando a Patricio, la resección de la corteza piriforme podría ayudar a Patricio porque sería como quitar la primera luz del circuito. La resección de la corteza piriforme podría ayudar a muchas personas a las que no les funciona el tratamiento farmacológico y que no responden a cirugías. Y por este potencial de la investigación, yo creo que la neurología es fascinante. Y ahora, para decir súper rápido mi experiencia en Neural, esto me ha abierto los ojos para darme cuenta de que la medicina no es solamente la práctica clínica, sino la medicina también es la investigación, porque con la investigación se puede ayudar con el tiempo a muchas más personas de las que lo haríamos solamente tratando a un paciente o a 20 pacientes. Y bueno, y por eso yo creo que la neurología es fascinante. Muchas gracias.